Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos aquí en la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria. Y para nuestros queridos hermanos que nos estén viendo detrás de la pantalla, cualquiera de la red social que estén utilizando, igualmente sean ustedes bienvenidos. Pero nos gustaría y sería de nuestro agrado poder verle aquí en la casa de Dios, poder aprender de su palabra aquí en la iglesia. Es muy importante acudir a la iglesia, venir a la iglesia. Sé y entiendo muy bien que durante mucho tiempo, más de un año, hemos disfrutado de los estudios en casa. Es bonito estar sentaditos, tal vez ya en pijama, merendados y lo que sea, pero créanme, mis queridos y amados hermanos, que les extrañamos y sean ustedes bienvenidos y les esperamos la próxima semana. Pues bien, comencemos este estudio. Recuerden que estamos en una serie de cómo hablar de Jesús. Hace 2 semanas comenzamos con el mensaje. Tenemos que tener claro cuál es el mensaje que debemos dar. La otra semana fue de que tenemos que vivir el mensaje, porque no tiene sentido hablar del mensaje, pero si no lo vivimos no nos van a creer. Entonces, esta semana es el compromiso que debemos de tener de compartir el mensaje. ¿Por qué 3 semanas hablando del mensaje? Porque es muy importante. Es algo fundamental que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debe estar en nuestra mente. Compartir el mensaje, vivir el mensaje y llevar el mensaje. Los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy en este estudio, la porción bíblica, vamos a verlo en Hechos capítulo 17, versículos 16, 18, 22 y 23, y vamos a ver si alcanzamos a ver todos ellos. Como ustedes saben, en Latinoamérica o todos los países de habla hispana, tenemos muchas cosas diferentes. La comida, en la forma que muchas veces tenemos costumbres, a veces nuestro modo de hablar, de actuar, y muchas otras cosas diferentes. Pero hay algo que tenemos que es parecido y es el español, pero ni aún así somos iguales, porque dependiendo del país de donde seamos, aunque hablemos español, créanme, a veces no nos entendemos, pero es algo que nos hace ser parecidos. Pero algo muy importante acerca de el mensaje de la palabra de Dios, que es absolutamente para todos, sin importar de qué país seamos, qué idioma hablemos, de qué cultura seamos, de qué etnia vengamos, es para todos y absolutamente cada una de las personas de este mundo. No hay el evangelio, la palabra de Dios, el mensaje no hace excepción de ninguna persona. Entonces, eso es lo maravilloso y tenemos que aprender eso. Como les decía, los versículos que vamos a estar viendo están en Hechos capítulo 17 y un poco de información acerca del libro de Hechos es que fue un libro que se escribió más o menos entre el año 60 y 63. ¿Quién lo escribió? Pues gracias a las investigaciones que han hecho, lo que se ha hablado, lo que se ha leído, es que Lucas fue quien escribió este libro. Se dice mucho que acerca de cómo lo escribió, para qué lo escribió, pero no vamos a entrar muy al fondo de este libro. Entonces, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en Hechos capítulo 17 y comencemos con la lectura. Pero antes de eso les voy a hacer una pregunta. A ustedes, mis queridos hermanos que están aquí presentes y a quienes nos estén viendo detrás de la pantalla. ¿Cuánto debemos hablar del Evangelio? ¿Cuánto debemos hablar del Evangelio? ¿Cuándo debemos hablar del Evangelio? La verdad que todo el tiempo. Cada vez que tengamos oportunidad, hablar del Evangelio. Que cada oportunidad que tengamos cuando estemos conversando con alguna persona, aprovechemos para hablar del Evangelio. Sé que a veces nos encontramos un amigo de hace mucho tiempo, un compañero de trabajo, un vecino, y comenzamos muchas veces a hablar de cosas que a veces no tienen ningún sentido. Es bueno comenzar con una conversación y conocer más de esa persona, qué es lo que ha pasado con él, pero siempre tenemos que tener en mente que debemos compartir el Evangelio. Amén. Vayamos a Hechos capítulo 17, versículos 16 y 18 y leamos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los
estoicos disputaban con él. Y estos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué podemos entender un poco más? Bueno, entendamos un poco más acerca de este versículo número 16. Algo que me pareció muy importante es que dice: mientras Pablo esperaba. Un poco del contexto de lo que para llegar a este versículo es que Silas y Timoteo estaban por ir a donde estaba Pablo, entonces él por eso dice que los estaba esperando. Pero lo más importante es que estaban en Atenas, y lo que me pareció importante es que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada en la idolatría o a la idolatría. ¿Cuántos de nosotros podemos ver eso en ciudades, pueblos, colonias, provincias, cantones, donde vayamos, que hay muchísima idolatría? Y también, y al igual que Pablo, se debe enardecer nuestro corazón y pensar que esas personas se están condenando al seguir la idolatría. Y perfectamente nosotros como creyentes sabemos y entendemos que debemos dar el mensaje a las personas incrédulas y sobre todo que están siguiendo la idolatría. Muchos lugares podemos ver la idolatría, inclusive si usamos el transporte público podemos ver santos, tarjetas, lo que sea, ídolos a las que las personas cada vez que se suben inclusive al transporte se usan la señal de la cruz, como comúnmente muchísimo nos habían enseñado la iglesia tradicional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y entender que debemos llevar el mensaje a todo lugar donde se esté llevando la idolatría y tratar de enseñar el mensaje para que las personas entiendan que la idolatría no es bueno. Por supuesto que tenemos que hacerlo con mucho cuidado, no ser agresivos, no criticarlos, pero entender que debemos llevar el mensaje. Veamos el versículo número 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, en la plaza, cada día con los que le concurrían. Aquí podemos ver que Pablo no importaba dónde estuviera, qué momento fuera, con qué personas estuviera, él siempre compartía el mensaje y aprovechaba cualquier oportunidad, así sea una plaza, está platicando con una persona, y eso debe ser muy importante para nosotros, debemos darnos cuenta de eso. Que sin importar el lugar, el tiempo, la hora, si llueve o no llueve, hace calor, hace frío, sin importar eso, siempre debemos pensar que debemos llevar el mensaje y nada nos debe de impedir. Eso mismo estaba pensando el día de hoy. No quiere decir que estaba pensando no venir a la iglesia, sino que muchas veces ponemos como pretexto lo que está pasando. Por ejemplo, si está lloviendo mucho, está lloviendo mucho, no quiero ir a la iglesia, o no quiero ir con otra persona, o tal vez tenemos una cita con alguien, pero porque está lloviendo tal vez no queremos ir. Y eso no debe de pasar por nuestra mente. Si tenemos ese compromiso de llevar el mensaje, nada debe de impedirnos. Sé perfectamente o debemos entender que nosotros como seres humanos a veces nos ponemos o nos queremos justificar para no hacer algo, pero debemos poner en oración en esos momentos que nuestro espíritu está como poniendo un pretexto y no, poner en manos de Dios el tiempo y verá que nosotros vamos a sentir la fortaleza de llevar el mensaje y nada de eso va a servir como pretexto para no hacerlo. Amén. Versículo número 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Me gusta ver un poco acerca de estas palabras. Me pareció muy importante y vamos a hablar un poco de este versículo. ¿Qué significa epicúreos en la Biblia? Yo saqué una definición un poquito corta porque es larga, pero traté de resumirla. La palabra epicúreo se refiere a alguien que sigue una doctrina que se dedica al hedonismo. ¿Qué quiere decir? Que predica que la meta máxima de la vida es el placer de los sentidos, o sea que lo único que interesa en las personas es el placer, cuando sabemos que no es así. Todo esto son teorías o palabras filosóficas y vamos a hablar un poco más de eso. Esta doctrina se le debe su nombre al Epicuro de Samos, un filósofo griego que vivía entre los años 341 al 270 a.C., que nos enseña a los epicúreos. Epicuro afirmó que es bueno que todo lo que procede del placer
o sea, del placer, según él, es el principio y el fin de una vida feliz. Él definió el placer como la satisfacción de las necesidades del cuerpo y la tranquilidad del alma. Para el epicureísmo, lo malo es todo aquello que le produce dolor. Sabemos que no es así, y muchas personas utilizan este tipo de frases o de filosofías vanas para dar ánimo solamente a las personas, pero está completamente contrario a lo que en verdad dice el Evangelio. No todo es felicidad. Tenemos que tener dificultades y entender que somos pecadores, y no todo es color de rosa, no todo es felicidad. Entonces, muchas personas quieren oír ese tipo de palabras. La palabra de Dios nos dice que les gusta que les rasquen las orejas, y no debe ser así. Tenemos que tener cuidado con las palabras filosóficas que hablan muchas personas aquí. Entonces me gustó dar una pequeña, hablar un poco acerca de lo que es los epicúreos y los estoicos. El estoico viene del griego, que nos habla de estoa o pórtico. Los estoicos fueron los representantes de una tendencia filosófica surgida en la antigua Grecia, alrededor del siglo III, antes de nuestra era, y que siguió extendiéndose durante muchos años, o muchos siglos más bien. Los estoicos dividían la filosofía en lógica, física y ética, y muchas otras palabras que a veces escuchamos, que personas que uno quiere hablarles del Evangelio y comienzan con filosofías medio raras. Entonces no quieren entender porque piensan en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, y eso no es así. Nos dice o nos enseña la palabra de Dios que no os engañen con filosofías. Vamos a verlo en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Por favor, mis hermanos, búsquenlo, Colosenses 2, 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado con las vanas filosofías, o las personas que vienen con filosofías medias extrañas, que la verdad son completamente contrarias. No quieren aceptar que creemos en un Dios, que existe un Dios que es todopoderoso, que es el único Dios, que no es un Dios creado, que más bien Él es el creador. Entonces para ellos es difícil entender esto, pero tenemos que tener cuidado. Una pregunta, mis queridos y amados hermanos: ¿con qué frecuencia hablamos del Evangelio? ¿Con qué frecuencia llevamos el mensaje? Eso es muy importante y debemos hacernos esa pregunta, porque si pasan los días y días y días y convivimos con personas y dejamos pasar los días y no compartimos el mensaje, entonces es una situación muy seria para nosotros. Hay veces que conversamos con personas y a veces estamos en el carro escuchando una música. En mi caso, en el taller, yo pongo música cristiana, y a veces llegan las personas y me preguntan: ¿usted es cristiano? Por supuesto que sí. Pero hay personas que les preguntamos, inclusive me ha pasado, una vez fui a un negocio y la persona estaba escuchando música cristiana y yo le pregunté: ¿es usted cristiano? Sí, pero nada más, no pasó de ahí. Cuando tenemos esa situación, no solo debemos decir que somos cristianos, porque si de verdad lo somos, estamos estudiando la palabra de Dios, debemos llevar el mensaje y debemos hablar del mensaje a las personas. No simplemente ponernos el letrero de cristianos, sino llevar a cabo el mensaje como debemos de hacerlo. Es muy importante eso. Entonces, ¿con qué frecuencia llevamos el mensaje? Cada oportunidad que tengamos, todas las veces que podamos, debemos hacerlo. Dos cosas muy importantes que debemos aprender de estos versículos que leímos debemos vivir apasionadamente por hablar el Evangelio. Muchas veces, como seres humanos, nos apasionamos por muchas cosas. Nos apasionamos por el deporte, por ver películas, por hacer muchísimas otras actividades. Pero de la misma manera que a veces sentimos esa pasión, debemos entender que debemos sentir esa misma pasión para llevar el Evangelio. Número 2, debemos ser intencionales para hablar a otros del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos buscar la forma de hablar del Evangelio. Tener la intención todo el tiempo y no desaprovechar en cada momento que tengamos para ello. Veamos los otros versículos. Vamos a
Hechos 17, versículos 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Este versículo, la verdad que es muy importante. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que son religiosos? ¿Y qué quiere decir que son religiosos? Que solamente hablan de Dios, pero que no tienen una relación con Dios. Y es algo totalmente diferente. Cuando uno comienza a hablarles del mensaje a las personas que solamente siguen una religión, se les hace una locura, porque uno ya les hace entender que no es lo mismo simplemente decir yo creo en Dios a tener yo tengo una relación con Dios. Y es completamente diferente. Entonces, Pablo aquí hablaba en el esa palabra siempre me cuesta trabajo, areópago. Le dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué quiere decir? Que había mucha gente que no tenía ningún problema para hablar del Evangelio. Imagínense, a mí siempre me ha impresionado la vida impresionante que Pablo ha tenido. Sin importar qué estuviera pasando, él siempre llevó el Evangelio. Y lo apedrearon, le dieron con vara, lo metieron preso, sufría en los viajes y cantidad de cosas. La verdad, a veces nosotros, para llevar el mensaje, a veces una persona se pone media agresiva con nosotros y ya nos desanimamos. No, debemos que, más bien eso, que sentimos un golpe o que chocamos con una pared, a veces con personas que son medias duras para darles el Evangelio, debe ser algo que nos dé más ánimo para llevar. Porque no nos debemos desanimar por eso. Sabemos que es Dios quien nos da la fuerza, el entendimiento y la sabiduría para llevar ese mensaje. Entonces, nada nos debe desanimar. Pablo lo hacía en cualquier lugar, y aquí inclusive cuando veo la palabra areópagos, quiere decir que había muchísima gente. Y no era cualquier persona, eran personas que sabían bastante. Y aún así él no tuvo ningún temor en llevar el mensaje. Y así debemos ser nosotros. Hay veces estamos en una reunión. Yo puedo decir que antes yo así era y puedo confesar que si había muchas personas en una casa y no había nadie que hablara del Evangelio y si me decían a mí que yo no lo hacía, porque a mí me daba miedo, no quería yo hacerlo. Ahora no, ahora más bien hasta me dicen después cállate. Mi esposa me dice ahora no, mi esposa inclusive ella ve los mensajes y a veces se ríe porque ¿por qué dijiste eso? Mi esposa a veces me dice, dice, ahora hablas mucho, dice. Entonces, no lo he hecho yo. Dios me ha cambiado. Dios es quien me da la fortaleza para poder llevar ese mensaje. Y la verdad, ese temor, la verdad, Dios me lo ha quitado. Entonces, para mí es una gran alegría poder compartir el mensaje siempre con otras personas. Siempre pienso en que Pablo nunca tuvo miedo de eso, sin importar lo que le estaba pasando, y no fueron cosas sencillas. Entonces, si tenemos algún choque con alguien, que alguien no quiere escucharnos, que algo nos desanimó, que tal vez no encontramos las palabras precisas para hablar con esa persona, que eso no nos desanime, sino al contrario, sigamos adelante. Leamos el siguiente versículo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Pablo sabía exactamente de cuál Dios estaba hablando, pero sin embargo había personas que, a pesar que lo habían escuchado, no estaban seguros de quién era. Para ellos era un Dios desconocido. Y lo mismo pasa con muchas personas ahora, que es lo mismo cuando siguen una cierta religiosidad. También podemos ver personas que no conocen de Dios, simplemente conocen ciertas costumbres que les enseñaron sus abuelos, sus padres, pero están o mencionan que creen en un Dios, pero que es completamente desconocido para ellos, porque no se han esforzado o ponerse el propósito de tener una relación con el Dios del que muchas veces les han hablado.
prefieren quedarse con un Dios desconocido. Entonces eso es difícil. Debemos llevar y enseñar que el Dios al cual adoramos, al cual conocemos, al cual nos ha sacado, al cual nos ha hecho nuevas criaturas, al cual nos ha salvado, no es desconocido. Personas no quieren entender eso, quieren seguir vivir en pecado y quieren seguir teniendo esa mentalidad de no querer conocer al Dios verdadero. Entonces, nuestro compromiso es llevar el mensaje para que ellos puedan conocer al Dios que nosotros conocemos muy claramente. Amén. Una pregunta. ¿Estamos siendo intencionales en nuestras interacciones con los incrédulos? Hay veces es muy fácil hablar un poco del Evangelio o hablar del mensaje con personas que vemos en la iglesia o que alguna vez ya les hablamos o que nos llevamos bien. Pero ¿qué tal con los incrédulos, a los que nos rechazan, a los que no conocen o que no quieren escuchar? ¿Qué tal intencionales somos para llevar el Evangelio a quien de verdad no conoce de Dios? Y eso es importante. Debemos ser intencionales no solo en la iglesia, no solo con algunas personas con que nos llevamos bien, sino con todos. Y la verdad que afuera, yendo a cualquier lugar, podemos ver y darnos cuenta que hay muchísimas personas, pero una gran cantidad de personas que no conocen de Dios. Entonces es increíble. Nos rechazan, cuando hablamos de la palabra nos rechazan, no quieren escuchar o inclusive ponen de pretexto cualquier otra cosa, pero debemos ser intencionales. Eso debe de animarnos todo el tiempo, que el escuchar la palabra, el llegar a Cristo, el recibirle, es la mejor decisión que pudimos haber tomado nosotros y es la mejor decisión que las personas, los incrédulos, pueden hacer. Ustedes sabemos nosotros que como hijos de Dios tenemos la mayor bendición, que es esa, el haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué no compartir esa bendición para los que no conocen de Jesús? Entonces, muy importante llevar el Evangelio, llevar el mensaje. La palabra que yo siempre digo, ¿será fácil? Por supuesto que no. Es mucho trabajo, es difícil y a veces vamos a ser rechazados, pero eso no nos debe detener. Debemos compartir las bendiciones que nosotros tenemos y que podemos ver como hijos de Dios. ¿Y por qué no compartirlas con los demás, que los demás también se den cuenta de ello? Dos cosas muy importantes. Debemos tratar de conectarnos con los incrédulos en algún punto para hablarles del Evangelio. Como les decía anteriormente, es difícil a veces, o nos cuesta trabajo, o a veces es lo que nos impide acercarnos a las demás personas, encontrar las palabras precisas para llevarles el Evangelio, darles el mensaje. Hay veces que es lógico que a mí me ha pasado y por eso les digo plenamente esto. A veces uno se equivoca en las palabras que uno dice y pierde uno la oportunidad del mensaje. Tiene uno otros días, otras semanas para volver a buscar la oportunidad, pero hay veces uno se equivoca. Pero debemos siempre tratar de conectarnos, tratar de conocer un poco más a la persona que le gusta, el tipo de hablar, sus familiares, inclusive para poder saber cómo llegar a la persona y poder hablarles del Evangelio. Debemos buscar la forma de conectarnos con ellos. Número 2, debemos ser fieles en comunicar el mensaje a los incrédulos por sobre cualquier otra cosa, que debe ser en nuestras conversaciones, cuando ya estemos conectándonos con ellos, el mensaje siempre debe ser parte de nuestra conversación con ellos. No debemos perder esa oportunidad, ser fieles a que la comunicación que tengamos con cualquier persona siempre debe de ser para llevar el Evangelio. Debemos aprender que no siempre podemos entrar con todos de la misma manera. Si utilizamos la misma manera para llevar el mensaje, no nos va a funcionar. Debemos tratar de buscar las formas de llevar, porque vamos a tratar con personas diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes o del lugar donde vive completamente diferente. Hasta el vocabulario que cada una persona tiene debemos entender para poder conectarnos con ellos y llevar y comunicarnos. Hay veces no nos va a funcionar con unos, pero con otros sí, pero siempre debemos tratar de buscar la forma.
¿Es fácil? No, hay que aprender mucho y eso es lo difícil, tratar de aprender más para poder acercarnos a las personas. Vayamos a Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, muy importante, debemos llevar el mensaje y que entiendan las personas que no creemos en un Dios que solo pase castigando a la gente, que Él es un Dios misericordioso y que sin importar lo que en otros tiempos nosotros hayamos hecho o que ellos estén haciendo en ese momento, Dios tendrá misericordia de ellos como tuvo de nosotros. Igualmente podrán recibir la salvación por medio de Él, pero llevando el mensaje. Vivimos en ignorancia antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, pero debemos entender que lo que Él hizo nos va a perdonar y debemos entender que en todo lugar siempre debemos arrepentirnos de todo lo que hacemos. El que le hicimos nosotros en la vida pasada que teníamos, en la vida pasada presente que tienen ellos ahora como incrédulos, y que es una gran bendición recibir a Jesucristo. Versículo número 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces habrá un día en que todo esto terminará en este mundo, pero debemos estar preparados y debemos enseñar eso. Ahora les hago otra pregunta. ¿Entendemos la urgencia que hay de enseñar a las personas o de enseñar que debemos arrepentirnos de nuestros pecados? Como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que es algo fundamental, pero las personas que no conocen del mensaje no lo saben. Viven completamente en pecado, como nosotros alguna vez vivíamos y no lo sabíamos. Ahora sabemos que todo el tiempo debemos estar poniendo todo en manos de Dios. No quiere decir que ya no pecamos, si alguna vez pecamos, pero debemos poner todo en manos de Dios y arrepentirnos de lo que hacemos y cada día ir cambiando. De eso debemos enseñar a las personas. Debemos entender que hay una urgencia muy grande en que la humanidad debe arrepentirse de lo que está haciendo en este momento, sobre todo de los que no creen. Entonces ese es nuestro trabajo, llevar el Evangelio, llevar el mensaje, de verdad poner en práctica que somos la sal de este mundo para que las personas puedan arrepentirse o conocer cómo deben de arrepentirse o conocer del Dios verdadero que nosotros conocemos. 3 cosas muy importantes. Debemos exhortar a todos a arrepentirse de sus pecados. Nosotros también, por supuesto, debemos arrepentirnos cada día, en todo momento, de los pecados que cometemos, pero sobre todo las personas incrédulas que viven en el pecado, pero que no saben que están haciendo bien, que creen que es una vida normal. Entonces debemos llevar el mensaje para que entiendan eso. Número 2, debemos advertir a todos de la inminencia del juicio. Habrá un juicio, entonces debemos estar preparados para ese juicio. Entonces hay muchas personas y que es la verdad terrible, que hay gran cantidad que no conocen de Dios y que el juicio que va a haber es tremendo. Entonces debemos enseñar y llevar el mensaje para que muchas personas sean salvas. Tratar de cumplir con el mandato de Dios de llevar el Evangelio. Número 3, debemos dar la esperanza del Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hablar el mensaje. Hablar de la esperanza que todos tenemos teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, en la esperanza que Él nos ha dado, lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces eso es maravilloso y es algo que debemos compartir con cada una de las personas que nosotros encontremos o que tengamos conversación con ellos. ¿Cómo debemos poner en práctica, aparte de todo esto de lo que ya hablamos, quitarnos el miedo, llevar el Evangelio, las razones por las cuales hacerlo? Debemos buscar activamente conversar con otros. Muchas veces no somos tan activos en ese sentido, pero debemos ser activos, porque si no, entonces no estamos cumpliendo con llevar el mensaje. Debemos buscar intereses comunes para entablar conversaciones provechosas con los incrédulos. O sea, lo que les decía, de tratar de tener conversaciones provechosas, de entenderlos para poder llevar el mensaje.
Y muy importante es ser intencional para hablar de Jesús siempre que podamos, siempre que tengamos la oportunidad y no desaprovecharla. Como siempre, es una gran bendición poder llevar el Evangelio a las demás personas. Como siempre digo, no es fácil, a veces vamos a toparnos con unas pequeñas dificultades, pero eso debe de animarnos para llevarlos. Mis queridos y amados hermanos, sé que es mucha información acerca de este estudio, pero pueden ustedes bajarlos por medio de PDF y seguir repasando. Y si tienen algunas preguntas, pueden preguntarnos, no se preocupen. Sabemos que cada vez que escuchamos algún mensaje, una enseñanza, siempre hay preguntas. Háganlas, no tengan miedo. Eso nos va a hacer fortalecernos mutuamente, espiritualmente, y que podamos llevar a práctica todo lo aprendido cada semana. Debe ser un reto para cada uno de nosotros. Mis queridos y amados hermanos, para quienes nos estén viendo detrás de la pantalla, para ustedes que están aquí presentes, es una gran bendición para mí haberles traído este estudio y esperemos ponerlo en práctica el resto de la semana. Y la próxima semana, mis queridos hermanos, para quienes no nos estén viendo, les esperamos aquí en la casa de Dios. Es una gran bendición para nosotros, les extrañamos, queremos verle aquí los miércoles, poder tener un tiempo de compañerismo, el tecito, el cafecito, los panes y conversar cómo nos ha ido durante la semana y sobre todo el compartir un tiempo de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga.